Licen, buenas noches, mi nombre es Josué Vázquez y le voy a presentar las pruebas funcionales de columna cervical. La primera prueba funcional que voy a presentar es la prueba de cribado. Para esta prueba vamos a colocar al paciente sentado. Nosotros nos colocaremos detrás de él y nuestras manos vamos a colocarla en la zona parietal. Vamos a realizar una ligera extensión de cuello y vamos a realizar rotaciones de izquierda a derecha, alternando. Todo esto con el fin de valorar la limitación del movimiento. Si existe una limitación brusca, estaremos sospechando de un proceso degenerativo. Si existe una limitación suave, estaremos sospechando de un acortamiento de los músculos extensores largo de cabeza y de cuello. La segunda prueba que voy a presentar es la prueba de rotación en extensión máxima. Para esto vamos a tener a nuestro paciente sentado. Una mano vamos a apoyar detrás de la cabeza y la otra al mentón. Vamos a realizar una extensión completa y vamos a realizar rotaciones de izquierda a derecha. La valoración de la prueba: al realizar una extensión completa se bloquean las articulaciones superiores y el movimiento se dan las inferiores. Si existe una limitación al movimiento con dolor, podríamos sospechar de un proceso degenerativo. Si se provoca vértigo, esto nos podría indicar una alteración de riego sanguíneo relacionado a la arteria vertebral. Tercera prueba que voy a presentar es la rotación en flexión máxima. Para esta prueba vamos a colocar a nuestro paciente sentado. Una mano vamos a colocar detrás de la cabeza del paciente y la otra en el mentón. Vamos a realizar una flexión completa y vamos a realizar rotaciones ligeras de izquierda a derecha. La valoración de esta prueba: a nosotros realizar una flexión máxima se bloquean todos los segmentos distales AC2 y el movimiento se da principal en la articulación atlantoaxial y atlantoaxoidea. Si existe una limitación con dolor, una limitación brusca, estaremos sospechando de un proceso degenerativo. Y si se provoca vértigo, esto podría sospechar una alteración de riego sanguíneo relacionado con la arteria vertebral. La cuarta prueba que voy a presentar es la prueba de Soto-Hall. Para esta prueba vamos a pedir al paciente que se coloque en decúbito supino. Nosotros vamos a realizar una ligera presión a la altura del esternón y vamos a pedir al paciente que intente llevar su mentón hacia nuestra mano o hacia el esternón. Levanta. Perfecto. Ahora lo vamos a realizar de forma pasiva. La valoración de esta prueba: si existe dolor al realizar la flexión activa, estamos frente a un acortamiento de los músculos posteriores. Si existe dolor al realizar la flexión pasiva, estamos frente a una alteración ligamentosa. La quinta prueba funcional que voy a presentar es la prueba de O'Donoghue. Para esta prueba vamos a pedir al paciente que se siente. Nosotros nos colocaremos detrás del paciente. Nuestras manos pondremos a los lados de la cabeza y vamos a realizar una inclinación de izquierda a derecha. Esta sería la prueba pasiva. Ahora la prueba activa: vamos a pedir al paciente que realice una inclinación y que realice fuerza al lado contralateral, así, de esta manera. Realiza fuerza para regresar al lado. Eso, perfecto. Del otro lado. La valoración de esta prueba: si el paciente presenta dolor a la prueba pasiva, estamos frente a una alteración ligamentosa o articular de la columna cervical. Y en la prueba activa, si el paciente presenta dolor, estamos frente a una disfunción muscular. La sexta prueba que voy a presentar es la prueba de Valsalva. Para esta prueba vamos a pedir al paciente que coloque su pulgar dentro de la boca y realice una expiración forzada, de la siguiente manera, así. Va. Ya. El objetivo de esta prueba es aumentar la presión intramedular. La sintomatología será de tipo radicular y se localizará en el dermatoma afectado. Esto nos dará indicios de radiculopatías.
Para esta prueba debemos tener precauciones, ya que se aumenta la presión y puede producir desmayos o pérdida de conciencia durante o después de la prueba. La séptima prueba que voy a presentar es la prueba de Spurling A. Para esta prueba vamos a pedir al paciente que se siente, vamos a pedirle que realice una rotación y una inclinación de cuello al mismo lado. Esta prueba la vamos a realizar bilateralmente. Una vez que el paciente está en esta posición, vamos a realizar una presión en la parte superior de la cabeza, manteniendo esta posición. La prueba es positiva cuando se da una irradiación desde la columna cervical a los extremos superiores del cuerpo y es negativa cuando no se da esta irradiación. La octava prueba que voy a presentar es la Spurling B. Para esta prueba igual vamos a pedir al paciente que se siente, vamos a pedirle al paciente que realice una extensión de cuello, una rotación y una inclinación al mismo lado. Aquí vamos a realizar presión por encima de la cabeza y vamos a mantener esta posición. Esto igualmente lo vamos a realizar bilateralmente. La prueba da positiva cuando existe una irradiación desde la columna cervical a los miembros superiores y es negativa cuando esta irradiación no se da. La novena prueba que voy a presentar es de la distracción de la columna cervical. Para esta prueba vamos a pedir al paciente que se siente. Una mano vamos a colocar debajo de la mandíbula y la otra mano por detrás en el occipucio. Realizamos una tracción axial mientras realizamos también una rotación del cuello. De la siguiente manera. La valoración de esta prueba. Al realizar una tracción axial se produce una descompresión de la raíz nerviosa, aliviando los síntomas. Si el dolor aumenta, esto nos indica que existe una alteración funcional de origen muscular, ligamentoso o articular. La siguiente prueba es de tensión del miembro superior. La prueba que vamos a realizar es para valorar los nervios de C5 a C7. Vamos a pedirle al paciente que realice una abducción de 110 grados, seguido de una flexión de codo a 90 grados y una extensión de dedos. Y para aumentar la tensión vamos a hacer que el paciente realice una flexión del cuello, una inclinación del cuello al lado contrario. Si da positivo, significa que existe una radiculopatía de la columna cervical. Ahora, para valorar el nervio mediano axial y el nervio musculocutáneo, vamos a pedirle al paciente que realice una flexión de codo más una extensión de dedos y vamos a realizar ligeramente una extensión de codo. Ahora, para valorar el nervio radial vamos a realizar una abducción de 10 grados, una flexión de codo a 90 grados y una extensión de dedos. Ahora, para valorar las raíces nerviosas de C8 a T1 vamos a realizar una abducción solo a 90 grados, una flexión de codo igualmente a 90 grados, una extensión de dedos. La siguiente prueba que voy a presentar es la prueba de compresión en flexión. El paciente debe estar sentado, nosotros nos vamos a colocar detrás del paciente y con nuestras dos manos apoyando detrás de la cabeza vamos a realizar una flexión forzada. Esta prueba se lo realiza para valorar la integridad de los cartílagos. Si existe dolor es porque tal vez tenga una afectación de los cartílagos posterolaterales.